revelado, la historia increíble de cómo esta abuelita transformó su vida tras perder su hogar. Carmen nunca imaginó que un día podría quedarse sin su hogar, un lugar lleno de rasgos de su historia familiar y de las memorias de toda su vida. A sus 70 años, esta abuelita, que siempre había sido la roca de su familia, se encuentra ahora frente a un abismo emocional que la consume. El proceso judicial que la despojó de su casa fue un embrollo que no entendía completamente, una injusticia que la dejaba atónita y despojada de su esencia. Como muchas personas del barrio, la sociedad la veía como una anciana sin futuro, una mujer de quien deshacerse, y eso la hería como una espina en el corazón. Sin embargo, Carmen era fuerte, aunque en ese momento no lo sabía. Su mente bullía de preguntas. ¿Realmente valía menos por su edad? ¿Acaso el mundo había dejado de necesitarla? Esa desesperación era como una sombra que la seguía mientras intentaba recomponer su vida en un departamento que apenas podía llamar hogar. Sus manos ya no tocaban los objetos familiares que le otorgaban consuelo y paz, se sentía vacía, sin un lienzo en blanco donde pudiera plasmar sus emociones. Hasta que un día, mientras hojeaba un viejo álbum familiar, una chispa de luz brilla en su interior. Un rostro familiar le sonreía desde las páginas, su madre, con un pincel en la mano. En ese instante, la conexión se hizo evidente, había heredado su talento. Carmen, los recuerdos están esperando ser activos de nuevo. Esa voz en su mente la impulsó a explorar su nuevo camino artístico, con la ayuda de Valeria, su nieta, esa joven llena de sueños que se convirtió en su cómplice. A pesar de su tristeza, al zambullirse en la pintura, encontró no solo un refugio, sino también un lenguaje nuevo para expresar su dolor. Pero cada trazo de color venía cargado de dudas. Las palabras desalentadoras de conocidos resonaban en su cabeza. ¿Cómo podría una anciana ser una artista en un mundo que idolatra la juventud? Cada mirada escéptica, cada comentario frívolo, se sentían como piedras lanzadas a su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El eco de sus antiguos fracasos se hacía más presente conforme se acercaba el día de la exposición que había decidido inscribir. La posibilidad de volver a ser rechazada la aterraba. Sus manos temblaban al preparar las obras que serían testigo de su historia, de su dolor, de su lucha. ¿Qué pasará si no entienden mi mensaje?, se repetía sin cesar, sintiendo cómo la presión se apretaba en su pecho. Estaba a punto de exponer su alma, sus propios colores, en un lienzo que podría ser un espejo de su vida. Dudas y temores la envolvían como una niebla densa. Pero justo cuando iba a dar el paso más importante, la sombra del juicio la envolvió nuevamente. Su corazón se detuvo, el miedo y la incertidumbre se agolpaban en su mente entrelazados con el deseo de reivindicación. Lo que había comenzado como un pasatiempo se sentía como una carga. Realmente quería compartir su tristeza en un mundo que parecía haber olvidado a las personas como ella. Esa pregunta quedó flotando, mientras sus ojos se perdían en los colores vibrantes de su paleta, preguntándose si le darían la bienvenida o si seguirían prefiriendo la belleza efímera de la juventud. La tensión era abrumadora, y en ese momento crucial, su historia quedó suspendida, mientras la fogata de sus dudas ardía vorazmente a su alrededor. El día de la exposición se acercaba inexorablemente, un plazo inquebrantable que se cernía sobre Carmen como una nube negra. La ansiedad se manifestaba en su estómago, haciendo que cada bocado que intentaba tomar se volviera un desafío. Había estado trabajando en sus lienzos, dejando que cada trazo absorbiera sus miedos y esperanzas, pero a medida que las horas se disipaban, sus dudas parecían multiplicarse. Cada vez que se encontraba frente a sus obras, un torrente de emociones la invadía, orgullo y vergüenza, pasión y desánimo. Al principio, sus pinceladas eran impulsivas, llenas de la vibrante energía de su descubrimiento. Pero a medida que la fecha se acercaba, sus dudas empezaron a contaminar su creatividad. Miraba los colores, la forma en que se entrelazaban en la tela, y cada vez más se preguntaba si sería lo suficientemente valiosa para que los demás apreciaran su arte. La idea de ser vista como una simple anciana que no había comprendido su lugar en el mundo era un peso que la asfixiaba.
¿Por qué me importan tanto sus opiniones?, se repetía cada mañana frente al espejo, intentando encontrar la fortaleza que sabía que alguna vez poseyó. La imagen de la abuela a la que todos acudían en busca de consejo luchaba con la figura insegura que se había convertido por el efecto de las circunstancias. Ese mar de confusión se lo desnudaba todo. En ocasiones, deseaba poder incluso ocultarse de sí misma, aunque Valeria intentaba animarla, sus palabras parecían residuos vacíos, no lograban penetrar el verdadero miedo que la acechaba. Abuela, lo que importa es lo que sientes, le decía, pero al escucharla, Carmen se preguntaba si el fervor de sus emociones sería suficiente. La idea de ser expuesta a un análisis externo, la de no cumplir las expectativas ajenas y las propias, la llenaba de pánico. Esa noche, Carmen hizo algo que no había hecho en tiempo, se sentó frente a un lienzo en blanco. Las luces del pequeño departamento apenas iluminaban el borde de la tela, y el silencio que la rodeaba era abrumador. Una parte de ella quería gritar, otra quería plasmar toda su angustia en un solo trazo. El hecho de estar allí en ese momento representaba tanto un compromiso como un riesgo. Ella, que había pasado años creando un ambiente seguro para su familia, estaba a punto de desafiar todo lo que conocía. Con un suspiro profundo, tomó el pincel. Cada movimiento fue un intento de alcanzar lo inalcanzable, su autenticidad. Dibujo tras dibujo, las formas comenzaban a emerger, y con ellas, un sentido de liberación. Sin embargo, mientras sus manos se movían, su mente comenzaba a proyectar escenarios, el rechazo, las risas burlonas, los comentarios condescendientes. Era un ciclo interminable de autocrítica que amenazaba con silenciar su voz creativa. Un sudor frío recorrió su frente mientras se debatía entre rendirse y dejarse llevar por esa nueva vida que había empezado a esbozar. Entonces, una chispa de determinación iluminó su pensamiento. Si no lo intento, nunca lo sabré, se dijo a sí misma, aferrándose a la idea de que la oportunidad de ser vista de nuevo por el mundo era el primer paso hacia su transformación. La noche cerró sobre ella, y mientras los colores cobraban vida, había algo diferente en el aire. La sensación de que, aunque el mundo podía ser hostil, su arte podía abrir una puerta. Era solo un comienzo, una simple decisión que resonaba en su corazón. Pero el desafío que enfrentaba era monumental. Someterse a la mirada de otros significaba exponerse no solo como artista, sino como mujer, madre y abuela. Estaría lista para asumir esa responsabilidad, sabiendo que tenía tanto que demostrar. El momento de enfrentar a su audiencia se acercaba rápidamente, y con él, el eco de su alma vibrando en cada pincelada mientras la exposición alcanzaba sus proporciones definitivas. La pregunta que comenzaba a dominar su corazón era, ¿sería este su renacimiento o su sepultura? Mientras sus ojos se detenían en su interpretación de su historia, sintió que lo que estaba a punto de presentar no era solo su arte, sino su vida misma. Y entonces, un ruido interrumpió sus pensamientos, el sonido del timbre resonando en su puerta. Con el corazón desbordante, se preguntó quién podría ser. ¿Sería un antiguo conocido, un crítico indiferente, o el portavoz de su propia redención? La incertidumbre golpeó nuevamente. El timbre sonó nuevamente, rompiendo el silencio que había envuelto a Carmen, y su corazón dio un salto. Aquel sonido, que antes le parecía un simple aviso, ahora retumbaba en su pecho como un presagio. Se levantó lentamente, el pincel aún entre sus dedos, desdibujando la línea entre su obra y su propia identidad. La confusión la invadía, debía abrir la puerta o refugiarse en su atelier de emociones. Se acercó a la entrada, su mente azotada por preguntas. Las críticas que tanto temía parecían asomarse en cada rincón de su conciencia. Con un último suspiro, giró la manija y abrió la puerta. Su respiración se detuvo al ver a un hombre de su pasado, uno que nunca imaginó que volvería a encontrarse. Diego, un antiguo compañero de la Facultad de Arte, se encontraba frente a ella. Su sonrisa era cálida pero cargaba un peso de nostalgia. Carmen sentía la curiosidad balancearse en su interior, entre lo que él representaba y los recuerdos de una época en la que se sentía más segura de sí misma. «Carmen, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó él, visiblemente emocionado. Ambos se sentaron en la pequeña mesa del comedor. El aroma del café recién hecho apenas disimulaba esa burbujeante ansiedad que se manifestaba en el ambiente. Diego comenzó a hablar sobre sus experiencias en el mundo del arte, los caminos que había recorrido y las exposiciones que había tenido. Sin embargo, lo que más atrajo la atención de Carmen fue la manera en que él describía su proceso creativo. «El arte es liberación, no una condena», decía él,
y cada palabra resonaba en sus pensamientos. Carmen se dio cuenta de que el miedo que la había acompañado durante tanto tiempo, esa voz crítica en su interior, había sido alimentada por sus propias inseguridades y no por la opinión del mundo exterior. Diego la invitó a reflexionar sobre el valor del arte más allá de la validación. Lo que importa es tu conexión contigo misma, con tu historia, agregó. Cada frase que pronunció era una invitación a desapegarse de la necesidad de aprobación. Con cada momento que pasaban juntos, su propio viaje parecía adquirir un nuevo significado. Carmen absorbía no solo sus palabras, sino también la pasión que emanaba. En medio de la conversación, su mente se ocupaba de reexaminar sus lienzos, preguntándose cómo cada uno de ellos podía reflejar la autenticidad que tanto anhelaba. Mientras compartían anécdotas, un destello de inspiración comenzó a iluminar su interior, la idea de combinar su vida, sus luchas y su arte. Entonces, la amenaza de la exposición ya no era un monstruo que la devorara. Era una oportunidad para mostrar no solo sus habilidades técnicas, sino el potencial humano detrás de cada trazo. Diego se despidió un par de horas después, pero Carmen ya no era la misma. Su mente estaba en ebullición, un remolino de posibilidades girando en torno a su arte. Su percepción de sí misma comenzó a reconfigurarse, en lugar de temer ser juzgada, deseaba compartir su experiencia, transmitir lo que había aprendido a través de cada pincelada. La conexión que antes percibía como frágil, ahora significaba un vínculo profundo con su esencia. Carmen regresó a su lienzo, y mientras lo hacía, comenzó a respirar con más claridad. Las dudas, aunque aún presentes, empezaban a tomar la forma de preguntas constructivas. ¿Qué quería contar? ¿Qué parte de su ser debía expresarse? Con firmeza, volvió a sumergirse en su obra, cada trazo vibraba con una nueva energía. Sin embargo, un dilema permanecía latente, y si su exposición no solo la revelaba como artista, sino también al abrir la puerta a lo que había escondido de sí misma durante años, justo al borde de la revelación, la anticipación crecía en su pecho. Ahora el desafío no era solamente ser vista, sino ser auténtica ante una audiencia que no podría juzgar su arte sin conocer su historia. El verdadero riesgo estaba a solo un paso, el momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de un reencuentro no solo con el mundo exterior, sino con la mujer que había decidido dejar de lado. ¿Podría, finalmente, enfrentarse a la esencia de su propio ser? Carmen se sentó frente a su lienzo un día más, inmersa en una búsqueda que ya no se sentía como una carga. La paleta de colores parecía vibrar ante sus ojos, cada tono llamando a ser explorado y mezclado en un nuevo relato que surgía desde su interior. Recordaba las palabras de Diego: el arte es liberación. Ahora, cada pincelada era un acto de resistencia contra las sombras que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo. A medida que se sumergía en su obra, Carmen comenzó a identificar un patrón en su creación: sus miedos, sus esperanzas, sus dudas y su fortaleza. Se dio cuenta de que su arte no solo trataba de transmitir belleza, era un medio para enfrentar y desmantelar sus propios bloqueos. Esta nueva percepción la impulsaba hacia adelante, pero también traía una sensación de vulnerabilidad que la aterraba. ¿Cómo podría mostrar su dolor y su lucha al mundo sin desmoronarse? Decidida a no rendirse, decidió provocar un cambio radical en su enfoque. Cada mañana, estableció un ritual nuevo. Se levantaba antes del amanecer, con un cuaderno en mano, y se sentaba en el balcón para escribir sobre sus emociones. De esta manera, atesoraba sus pensamientos más crudos. ¿Qué es lo que realmente quiero contar?, se cuestionaba. Esa reflexión guiaba su pincel, transformando sus inseguridades en tramas plenas de vida. Un día, mientras revisaba uno de sus trabajos, un destello de claridad iluminó su mente. ¿Y si en lugar de ocultar su historia, la dejaba fluir como parte de su arte? Las cicatrices que había intentado cubrir se convirtieron en símbolos de fuerza. Ser vulnerable era una forma de autenticidad, una herramienta que podía utilizar para conectar con los demás a un nivel más profundo. Así, Carmen no solo se propuso crear una exposición, sino que decidió que ésta sería un espejo de su transformación personal. A medida que avanzaba en su trabajo, se sintió más decidida que nunca, aunque la presión aumentaba. La fecha de la exposición se acercaba, y la adrenalina y la ansiedad comenzaban a entrelazarse en su interior. Las visiones de la sala llena de extraños la invadían. ¿Cómo reaccionarían al ver su verdad reflejada en el lienzo? Esa inquietud no la debilitó, al contrario, la animó a asumir el desafío con valentía. Mientras preparaba cada una de las piezas, Carmen se dio cuenta de que había algo que todavía la atormentaba. La voz de la autocrítica aún murmuraba:
cuestionando su valía como artista. Pero sabía que debía confrontarla. Organizó una sesión de creación en la que invitó a algunos amigos cercanos, animándolos a que observaran su proceso y le ofrecieran retroalimentación. La idea de mostrarse en crudo, en un espacio donde el juicio era un supuesto, le permitió experimentar la apertura de un diálogo sincero. Al final de esa tarde, se sintió más liviana. Fue un paso hacia el descubrimiento de que el arte, en esencia, no solo servía para ser entendido sino para interrogar, provocar y, sobre todo, compartir la humanidad que nos une a todos. Aquella tarde marcó un antes y un después, su perspectiva se ampliaba, y una nueva certeza comenzaba a formarse en su interior, pero lo que no sabía era que ese primer indicio de libertad artística también traía consigo viejos fantasmas, que se reafirmaban con reclamos insidiosos. La noche antes de la inauguración, Carmen se encontró en un mar de terror e incertidumbre. Las preguntas quedaban flotando en su mente. ¿Era realmente suficiente? ¿Se atrevería a abrirse de esa forma ante los ojos de una audiencia? La calma que había encontrado durante semanas comenzó a desmoronarse ante la cercanía del evento. El momento de la verdad se acerca, y en su corazón, sabía que no se trataba solamente de exhibir un talento, sino de mostrar su propia esencia, con todo lo que eso implicaba. ¿Sería capaz de sustentar su autenticidad en el escenario de la vulnerabilidad? La respuesta aún estaba en el aire, palpitante, lista para ser revelada. Carmen despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas. La inauguración estaba a solo unas horas, y su corazón latía desbocado, como si intentara escapar de su pecho. Se sentó en el borde de la cama, sus manos temblaban ligeramente. Se levantó y miró por la ventana. El cielo despejado prometía un buen día, pero también era un recordatorio de que el exterior no conocía la tormenta que se desataba en su interior. Se dirigió al balcón, el espacio donde había creado su ritual matutino. Allí, con el aire fresco acariciando su rostro, abrió su cuaderno. Las páginas estaban llenas de garabatos, reflexiones sobre su miedo y las emociones que la atormentaban. Cada frase era un eco de sus cavilaciones. ¿Qué pasará si no les gusta? ¿Cómo puedo ser valorada si ni yo misma me valoro? Estaba atrapada en un ciclo de inseguridades. Con cada letra escrita, intentaba deshacer los nudos en su estómago y la ansiedad que le apretaba el pecho. Carmen sintió la necesidad de salir de aquel pensamiento autodestructivo. De repente, recordó el diálogo sincero que había vivido con sus amigos, los rostros sonrientes, el alivio compartido, las palabras de aliento que la habían llenado de valor. Se preguntó cómo podría sostener ese sentimiento en la sala de exposición, rodeada de extraños. Tomó una drástica decisión. Se levantó enérgicamente, impulsada por el deseo de transformar su miedo en poder. Decidió vestirse con algo que la hiciera sentir fuerte, optando por un color vibrante que contrarrestara la sombra de sus dudas. Mientras se miraba en el espejo, recordó sus inicios, las veces que había abandonado el camino porque sentía que no era lo suficientemente buena. Ahora sabía que cada paso, cada caída, cada elección errónea la habían llevado hasta este instante. Se dio cuenta de que su historia era única, y afortunadamente, era solo suya. El trayecto hacia la galería era una mezcla extraña de incertidumbre y determinación. Cada semáforo en rojo parecía una eternidad, un recordatorio de que las decisiones difíciles son parte del camino hacia la transformación. En cada parada, su mente se llenaba de visualizaciones, el repique de aplausos, las miradas de curiosidad, las preguntas que podría plantear a su audiencia. ¿Qué pasaría si aquellas emociones que había vertido en sus lienzos resonaban con otros? Llegó al lugar y, mientras se adentraba, las paredes desnudas la rodeaban. Era un espacio vasto, vacío aún de voces y risas. Se acercó a sus obras, los lienzos listos para revelar su esencia. Observando cada uno, ya no veía solo su sufrimiento, ahora observaba la resiliencia, la textura de la lucha, la profundidad de su viaje personal manifestada en colores vibrantes. Pronto las luces comenzaron a atenuarse y las primeras personas se acercaban. Carmen sintió que la adrenalina la invadía. Con cada nueva cara que se presentaba ante sus cuadros, sus miedos se convertían en una mariposa dentro de su estómago. Buscando controlar su nerviosismo, comenzó a alinear sus pensamientos. Cada invitado era una oportunidad para compartir su historia, no solo su arte, y entonces, un viejo amigo de la infancia, Luis, se paró frente a ella. Su mirada era inquisitiva, navegando por las obras que tan íntimamente reflejaban la lucha de Carmen. Fue en ese instante que ella se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba solo en mostrar sus obras, sino en abrir su corazón.
¿Podría compartir el trasfondo de cada creación sin desmoronarse? La respuesta era crucial. Luis sonrió y, con una voz firme, le preguntó directamente, ¿qué es lo que realmente quieres que vean en ti? Esa simple pregunta vibró en su mente como un tambor, resonando en el eco de la vulnerabilidad. La respuesta se revelaba no solo en su arte, sino en el volcán de emociones que estaba a punto de erupcionar. Sin tiempo para detenerse a pensar, Carmen sintió que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Su corazón se aceleró. Había llegado la hora de enfrentar aquello que siempre había temido. ¿Lograría desafiar sus propios fantasmas al hablar de sí misma delante de todos? La vulnerabilidad se cernía sobre ella como una sombra, la tensión se palpaba en el aire, la revelación de su viaje personal estaba a punto de comenzar, pero todavía existía la incertidumbre. ¿Tendría el coraje suficiente para abrirse al mundo? Carmen se sentía al borde del abismo. El murmullo de la multitud comenzaba a llenar la sala, cada risa y cada comentario ajeno se convertían en ecos que alimentaban su inquietud. Enfocó su mirada en los cuadros, el vibrante color con el que había plasmado sus emociones parecía invitándola a dar un paso adelante. No podían ser solo colores en una tela, eran fragmentos de su alma, de sus luchas, de la transformación que había sido su viaje. La pregunta de Luis flotaba en su mente, ¿qué es lo que realmente quieres que vean en ti? Se dio cuenta de que era más que una invitación a compartir su arte, era una exigencia a ser auténtica, a mostrarse sin filtros. Carmen sintió un calor en su pecho. ¿Cómo podía permitir que sus inseguridades hicieran sombra a su historia? Su mente comenzó a formular respuestas, un guión interno que la animaba a desnudarse emocionalmente frente a extraños. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos un instante, y al abrirlos, sintió una pizca de claridad. Se dio cuenta de que no estaba sola en su miedo. Todos los que la rodeaban llevaban consigo sus propias batallas. Si ella podía abrir su corazón, quizás otros verían reflejadas sus propias luchas y triunfos. Esa conexión era una posibilidad que la llenó de un nuevo sentido de propósito. Alzó la cabeza. Caminó hacia un grupo que admiraba su obra más impactante, un lienzo que representaba una tormenta, con pinceladas de furia y desesperanza mezcladas con destellos de luz que representaban esperanza. Sintió como las miradas se volvían hacia ella, y el silencio se hizo más denso. Con firmeza, añadió, estas tormentas en la vida, en nuestro corazón, nos moldean. Lo que ven aquí no es solo dolor, es también la lucha por aferrarse a la vida. Mientras hablaba, experimentó un inusitado empoderamiento. El sonido de su voz se hizo más fuerte, sus palabras comenzaron a fluir como un torrente. Compartió momentos críticos de su vida, los fracasos que la llevaron a la depresión, los esfuerzos por levantarse y el apoyo de amigos que le hicieron recordar que no estaba sola. Cada relato la acercaba más a los oyentes, mucho más de lo que alguna vez había imaginado. La claridad de su sinceridad la sorprendió, como si cada palabra la liberara de un peso que había cargado demasiado tiempo, cada sonrisa de apoyo la impulsaba a profundizar más, a compartir sus vulnerabilidades y no solo sus logros. Se lanzó a contar cómo había convertido su dolor en fuerza, cómo cada caída había sido una lección. Describir su proceso creativo se convirtió en una forma de autocomprensión. Los murmullos de admiración le recordaron que su historia resonaba en otros. Cuando terminó, el silencio se transformó en un aplauso cálido y aplastante. Las emociones se entrelazaban en el aire, como una conectividad invisible que la envolvía. Por primera vez, Carmen no solo había mostrado su arte, había revelado su esencia, había triunfado sobre la autoduda. Sin embargo, mientras agradecía a la multitud, un esbozo de preocupación la atravesó. ¿Y si esa revelación significaba que ahora había más expectativas sobre ella? La pregunta retumbó en su mente, y si, al abrir su corazón, también expuso su vulnerabilidad a la crítica. Aquello estuvo a punto de oscurecer su alegría. Luis se acercó después de la inauguración, el fulgor en sus ojos delataba una mezcla de admiración y apoyo. Lo hiciste increíble, Carmen. Pero, ¿cómo continuarás siendo tan auténtica después de esto? Su voz intrigante, reverberando en un eco de presagio, planteaba una nueva incógnita. ¿Podría sostener esa conexión genuina con su arte y con los demás a medida que avanzaba su carrera? La incertidumbre se cernía sobre ella. Carmen sabía que este solo era el comienzo de su viaje y que empezaba a forjarse una nueva etapa, una en la que cada paso debía ser consciente y cada exposición, una revelación cuidada. Mientras la multitud se dispersaba, su corazón comenzaba a marcar un nuevo ritmo, melódico y exigente, aún retumbando en su mente la
Pregunta inquietante. ¿Cómo navegaría en este nuevo mundo, donde la vulnerabilidad era su herramienta más poderosa y, al mismo tiempo, su mayor riesgo? Carmen se despertó al día siguiente con la mente agitada. La exhibición había dejado un eco profundo en su ser, pero la inquietud era inevitable. Pasó la mañana observando el lienzo que había presentado, aún impregnada del aroma de la pintura fresca. El torbellino de emociones que había canalizado en él ahora se transformaba en una carga mental que no podía ignorar. Aún así, la energía que había sentido durante los momentos de conexión auténtica la impulsó a tomar acción. Se sentó frente a su mesa de trabajo, rodeada de tubos de pintura y pinceles, y se preguntó cómo podría canalizar esa energía. La creación en sí misma había sido un acto de liberación, y al mismo tiempo, un arma contra sus antiguas inseguridades. Sacó un cuaderno donde había bosquejado ideas para nuevas obras, pero esta vez lo que necesitaba explorar no eran solo colores, era el resultado de su propia transformación personal. Comenzó a escribir sobre sus miedos y aspiraciones. Ese acto de poner palabras a sus pensamientos la llevó a una revelación inquietante. Había vivido cada fracaso como un punto final, cuando en realidad debían ser comas en su narrativa. Reflexionó sobre las temporadas en las que se había sentido atrapada en un ciclo de autoayuda, buscando validación en libros y vídeos. No era la búsqueda de aprobación lo que había transformado su vida, sino la voluntad de enfrentar sus demonios. Cada página que llenaba con sus reflexiones era un paso hacia el desmantelamiento de viejas creencias. Había comenzado a aceptar que la autenticidad era un viaje, no un destino. Se enfrentó a la cruda realidad. Su miedo más grande no era la crítica externa, sino el juicio interno que constantemente la acosaba. Recordó cada momento en que se había dejado distraer por las expectativas ajenas, olvidando su propia voz. La idea de su próxima exposición comenzó a gestarse en su mente, y no se trataba solo de nuevos cuadros. Era hora de presentar su proceso. Se imaginó mostrando no solo los resultados de su trabajo, sino también los fallos y aprendizajes que había tenido a lo largo del camino. La creación se convertiría en un espacio de vulnerabilidad, donde otros podrían verse reflejados en su historia. La ambición crecía en su interior. La posibilidad de una nueva serie de obras que encapsularan su evolución personal comenzaba a tomar forma. Comenzó a experimentar, dejando que colores y texturas fluyeran de su mente y su corazón. Una tormenta nueva se formaba en su paleta, no para transmitir desesperanza, sino como un símbolo de transformación dentro de este proceso de creación. Sin embargo, surgieron dudas. Las inseguridades sobre cómo sería recibida esta nueva fase la asaltaban. ¿Y si esta vez su arte no conectaba con la gente? ¿Y si el público esperaba otra cosa de ella? Carmen se dio cuenta de que aquellas preguntas eran sintomáticas de la presión que sentía por ser auténtica. No podía dejar que el miedo a defraudar la paralizara. En medio de su lucha, decidió buscar el consejo de personas que admiraba. Contactó a un crítico de arte local, alguien cuyo estilo de evaluación había resonado con ella en el pasado. La idea de compartir su trabajo en progreso la llenaba de ansiedad, pero era un riesgo que necesitaba asumir. La posibilidad de obtener una perspectiva externa podía abrir nuevas puertas a su comprender de sí misma y de su arte. Mientras se preparaba para esa reunión, el pulso de su corazón se sentía acelerado, pero mezclado con un nuevo sentimiento de determinación. Había llegado el momento de enfrentar lo que le había sido incierto durante tanto tiempo. Una vez más, se hallaba en la encrucijada de la vulnerabilidad y el crecimiento. En un acto de valentía, aseguró su lienzo en la pared y se dispuso a mostrar no solo la pintura, sino la historia detrás de ella. Todo cambiaba, y Carmen sabía que estaba a punto de descubrir no solo una nueva dirección en su carrera, sino también en su vida. El eco de la incertidumbre la seguía, pero también una chispa de esperanza. Brillante y llena de potencial. ¿Qué pasaría si la crítica la empujaba aún más lejos en su búsqueda de autenticidad? Ella estaba lista para averiguarlo. Carmen respiró hondo antes de entrar al estudio del crítico de arte. La sensación de sus manos frías, temblorosas al acariciar la superficie áspera del lienzo, contrastaba con el ardor de su corazón. Cada paso hacia la entrada era una afirmación de su decisión. No solo se trataba de someter su obra a juicio, también era la oportunidad de compartir historias sobre su propia vulnerabilidad. El crítico, un hombre de porte elegante y mirada perspicaz, la recibió con un gesto cálido. He oído mucho sobre ti, Carmen. Estoy ansioso por ver tu proceso, dijo mientras guiaba a Carmen hacia un espacio iluminado donde las obras se alineaban. Pero en vez de relajarse, la ansiedad la invadió. Realmente estaba lista para desnudarse emocionalmente ante alguien a quien admiraba tanto,
cuando finalmente mostró su obra, una mezcla caótica de colores vivos y texturas irregulares, sintió como la tensión en su pecho se volvía palpable. Esta pintura representa mis luchas, mis dudas, pero también mis esperanzas. Las palabras salieron de su boca sin previo aviso, y se dio cuenta de que había comenzado a hablar no solo de su trabajo sino de su vida. Una vida llena de miedos que poco a poco se transformaron en motivación. El crítico la escuchó atentamente, sus ojos evaluadores se posaban con fijación en el lienzo. Luego, tomó la palabra. Hay mucha autenticidad aquí, Carmen. Pero también veo que temes lo que otros puedan pensar. Esa observación resonó profundamente. Había estado más preocupada por la opinión del público que por la historia que deseaba contar. La lucha interna en su mente se reveló ante sus ojos de una manera que nunca había considerado. Carmen sintió el impulso de defender su arte, de explicar cada capa de su proceso creativo. Sin embargo, en un momento de claridad, se detuvo. Había estado tan ensimismada en la búsqueda de validación que había olvidado lo que realmente significaba crear, destilar la esencia de su ser en cada trazo. Aceptar que las críticas, positivas o negativas, eran solo parte del camino de cualquier artista. De repente, su determinación fluyó de nuevo. Esto no es solo una pintura, es un viaje, enfatizó, con una voz ahora más fuerte y firme. La imagen de su vida, sus primeros fracasos, las esperanzas que nacían tras cada caída, se entrelazaban en la narrativa de su obra. El crítico asintió lentamente, capturando cada palabra, e hizo una sugerencia que Carmen nunca hubiera imaginado. Deberías considerar no solo exhibir la obra, sino también el proceso detrás de ella. Este enfoque puede resonar más con tu audiencia. La idea se asentó en su mente como una revelación. No era solo una cuestión de mostrar su arte, era una invitación a compartir su viaje personal, sus luchas y su crecimiento. Nunca antes había concebido su trabajo como una especie de autobiografía visual, pero ahora comprendía que su historia podría inspirar a otros a enfrentarse a sus propios demonios. La posibilidad de una conexión auténtica se iluminaba ante ella. Sin embargo, mientras se retiraba de la reunión, una nueva inquietud comenzó a surgir. La idea de exponerse al mundo no solo a través de sus obras, sino también de su verdadero yo, la aterraba. El miedo al juicio personal se transformó en una sombra que amenazaba con oscurecer su nuevo sentido de propósito. ¿Sería suficiente su arte para superar la tiranía del miedo? Decidida a continuar su camino, volvió a su estudio y se sentó frente al lienzo que representaba su proceso interno. Pero esta vez, sin el peso del miedo. En su mente resonaba la frase del crítico: la autenticidad puede ser el hilo conductor de tu éxito. Carmen se propuso convertir su próximo proyecto en un viaje más allá de los colores y las texturas, hacia un terreno donde su historia se entrelazara sin temor. El camino no sería sencillo, y las dudas seguirían surgiendo, pero estaba lista para afrontar cada reto con valentía. Mientras los tubos de pintura se alineaban frente a ella, la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. En su corazón, un nuevo fuego ardía. ¿Sería capaz de compartir sus vulnerabilidades sin perder su esencia? Llegó el momento de transformarse nuevamente, de llevar su narrativa hacia un lugar donde la autenticidad pudiera florecer. Cada paso hacia adelante sería un acto de valentía y de revelación. Esa mezcla de miedo y determinación le ofrecía un camino hacia lo desconocido, un camino que ella estaba dispuesta a recorrer. Carmen se sentó frente al lienzo, el aroma de la pintura fresca llenando el aire, pero su mente estaba invadida por dudas. La idea de revelar su historia la abrumaba. No solo era su arte lo que iba a exponer, sino su alma. Sin embargo, su determinación crecía. En lugar de evitar el miedo, decidió usarlo como paleta para pintar su nueva obra. En las noches siguientes, mientras atravesaba un proceso creativo frenético, Carmen se entregó a la mezcla de colores con un fervor renovado. Cada trazo se convirtió en una representación visual de sus luchas internas. Su historia era más compleja de lo que había imaginado. No solo se trataba de fracasos y expectativas, sino también de resiliencia y autodescubrimiento. La conexión entre su emoción y su arte se intensificaba, como si cada capa de pintura revelara un capítulo de su vida. A medida que la obra comenzaba a cobrar vida, su ansiedad de compartirla se transformó en una esperanza palpable. Se proponía no solo a documentar su historia, sino también a crear un espacio donde otros pudieran ver reflejadas sus propias batallas. Sin embargo, la tentación de dar un paso atrás y proteger su vulnerabilidad siempre acechaba. Una noche, frente a su lienzo, una revelación inesperada la golpeó. ¿Y si en lugar de evitar el juicio,
lo abrazara, pensó. La idea la inquietó, pero al mismo tiempo, le dio un sentido de propósito. Decidida a llevar su visión más allá, planeó una pequeña exhibición en su estudio, un espacio íntimo donde personas allegadas pudieran ver su obra en proceso, escuchar su historia y formar una conexión auténtica. Los días previos a la exhibición, Carmen experimentó una montaña rusa emocional. Alternaba entre la emoción de compartir su esencia y el pánico que le producía el temor al rechazo. Sin embargo, cada vez que se sentía abrumada, se obligaba a recordar la conversación con el crítico y su consejo: la autenticidad puede ser el hilo conductor de tu éxito. Finalmente, llegó el día de la exhibición. Carmen preparó el espacio meticulosamente, imbuyendo cada rincón con su estilo personal. Cuando las primeras personas cruzaron la puerta, sintió un torrente de adrenalina. Los rostros curiosos se posaron en su obra, y antes de que el miedo tuviera tiempo de asfixiarla, comenzó a compartir su proceso. La intimidad de la sala y la calidez de su círculo cercano crearon un ambiente propicio. Las historias fluyeron como el pincel sobre el lienzo, entrelazando su vida con la de cada asistente. Escuchó relatos de otros, reflejos de sus propios miedos y luchas. Era un diálogo humano, crudo y genuino, donde cada voz se volvía parte de su narrativa. Al final de la noche, se sintió más cerca de las personas que habían asistido. Ante sus ojos, la magia de la vulnerabilidad se había manifestado, la conexión se había formado. Cuando ya no pudieron más, cada persona se marchó no solo con una impresión de su arte, sino con una parte de su historia y una chispa de esperanza. Sin embargo, al día siguiente, mientras contemplaba su lienzo aún húmedo por el último toque, se dio cuenta de que esa conexión había abierto una puerta a un nuevo nivel de exposición. Aunque se sentía empoderada, el miedo al juicio regresaba, más fuerte que antes. Carmen supo que el camino hacia su autenticidad no había hecho más que comenzar. Había gente desconocida que aguardaba, ansiosa por sumergirse en su historia, pero también había críticos que podían amenazar su vulnerabilidad recién adquirida. ¿Sería capaz de transformar las opiniones ajenas en una fuente de motivación en lugar de miedo? La incertidumbre la abrumó, y en ese instante, supo que debía prepararse para una batalla interna aún más intensa. ¿Podría reconstruirse una vez más, no solo como artista, sino como mujer capaz de compartir su verdad en un mundo que a menudo juzga? Carmen se encontraba en un punto decisivo de su vida. La exhibición había sido un éxito inesperado, pero las inseguridades que se habían agazapado en su interior no cedían. Cada paso desde aquel evento había sido un acto de prueba y transformación. Las voces que la habían alentado estaban ahora acompañadas de otras que cuestionaban su autenticidad, y esa dualidad la llevaba a un estado de reflexión constante. Una mañana, con el alba tiñendo el cielo de tonos naranjas, decidió que era hora de enfrentar sus temores de una vez por todas. Se sentó frente a su lienzo, pero esta vez no se limitaría a plasmar colores. Quería usar su arte para conectar, para contar una historia que permitiera demostrar no solo su habilidad, sino también su esencia. Un impulso renovado la llevó a buscar dentro de sí misma, a recordar por qué había comenzado a pintar en primer lugar, no solo por el deseo de ser vista, sino por el deseo de ser escuchada. Mientras sus pinceles se deslizaban sobre la tela, comenzó a trazar no solo imágenes, sino sus anhelos y perspectivas sobre la vida. Su nuevo objetivo se centraba en capturar la vulnerabilidad y la fortaleza que emergen de cada lucha. La exhibición en su estudio la había fortalecido, pero necesitaba dar un paso más allá y permanecer abierta a la crítica sin temor. Comprendió que el miedo al juicio no era el enemigo, sino un acompañante en su viaje artístico. Con este enfoque, la idea de una nueva serie tomó forma. Se propuso hacer una colección que documentara su historia, cada fracaso, cada esperanza, cada paso adelante. Así, el proceso mismo se convirtió en parte de la obra. Cada pintura sería acompañada por un texto que narrara el contexto detrás de cada trazo, estableciendo un diálogo entre la obra y el espectador. No solo mostraría su arte, también abriría una ventana a su alma, una invitación al entendimiento y la conexión. Decidida, Carmen organizó una nueva exhibición, esta vez con un enfoque más directo y personal. Reunió sus obras, asegurándose de que cada una contara una historia, y complementó cada lienzo con reflexiones escritas sobre sus luchas y aprendizajes. La invitación se extendió a amigos, familiares y nuevos conocidos, quienes habían mostrado interés en su travesía. El día de la inauguración, la sala resplandecía con las historias de Carmen. La multitud se agrupaba en torno a sus obras, y en vez de temer a las miradas críticas, se sintió fortalecida por la posibilidad de contar su verdad. Cada conversación que mantenía era un pequeño triunfo.
Mientras narraba las dificultades de su vida, sentía el poder que había encontrado en su vulnerabilidad. El murmullo de admiración le devolvió la confianza. Sin su lucha, su arte no existiría. El impacto fue palpable. Los espectadores resonaban con sus palabras, conocían las dudas y los fracasos que Carmen había sufrido. Se acercaban para compartir sus propias historias de lucha, estableciendo una conexión genuina. El miedo que una vez había dominado sus pensamientos comenzó a desvanecerse en la calidez del compartir. En ese espacio, solo existía autenticidad. Finalmente, cuando la noche fue cerrándose, y con el brillo del éxito en su corazón, comprendió que su viaje no había terminado, pero había trazado un nuevo camino. Carmen había conquistado más que una exhibición, había demostrado que el arte es un reflejo de la vida misma. La validación que alguna vez buscó en el exterior ahora provenía de su conexión con los demás, y esto la fortalecía. Con una sonrisa en su rostro, Carmen se despidió de los últimos invitados, sintiéndose plena y reconociendo su valía. El viaje había sido largo, pero había sembrado en su interior una certeza definitiva: era artista, madre, abuela y, sobre todo, una mujer que había aprendido a abrazar su vulnerabilidad. No había más lugar para el miedo. Emprendería ese nuevo capítulo con determinación, dispuesta a seguir creando y compartiendo su historia. Su historia. Esa era su victoria. Ahora, es el momento de unir fuerzas. Si te ha inspirado la transformación de Carmen, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. En serio, hace la diferencia. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y apoyar estas historias de superación personal que solo los verdaderos fans pueden apreciar.